Momento, 16 personas, 27, perdón, la última actualización de personas fallecidas, 4 desaparecidas en Acapulco, al menos tras el huracán Otis, según dijo a los periodistas la ministra de Seguridad, que la escuchábamos hace unos minutos también, Rosa Isela Rodríguez, en esta conferencia de prensa que está dando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Conectamos a esta hora con México, con Ninel Escobar, que es la directora de Cambio Climático de la WWF, Worldwide, Fundación Worldwide, para hablar precisamente de algo que ya es conocido. Ninel, ¿cómo está usted? Buen día, Lucia. Mucho gusto. Muchas gracias a usted por estar acá. Yo digo algo que ya es conocido porque lo hemos conversado tantas veces, pero que es lo que es importante profundizar también, sobre todo lo que tiene que ver con medidas de mitigación y adaptación precisamente a los desastres que va a provocar el aumento de la temperatura y lo extremo que están los fenómenos climáticos y los daños que estos están produciendo, precisamente por la crisis climática que en el mundo estamos palpando hoy a través de estos desastres que hemos visto, olas de calor que provocan incendios, inundaciones tremendas. Pero antes que todo, preguntarle a usted, su familia, México, ¿cómo se encuentra hoy en general tras el paso de Otis? Pues creo que toda la población mexicana está pendiente de lo que está pasando. Es el segundo huracán categoría 5, la categoría más alta que se ha formado en el Pacífico, que ha tocado una ciudad muy poblada, muy querida para todos los mexicanos porque es un centro turístico, pues uno de los más importantes del país. Entonces creo que toda la población en este momento tiene un sentido de preocupación y de ayuda hacia la población más vulnerable, las personas que viven allá y también los turistas y la gente que estaba trabajando, que estaba de viaje trabajando allá y que hoy por hoy muchos no sabemos en qué condiciones están porque la zona sigue estando gran parte incomunicada. Claro. Ese es un poco el sentir a nivel nacional. Claro, y eso es independiente de que hace unos pocos minutos la Secretaría de Seguridad haya hablado, por ejemplo, de esta cifra tan alta de muertos, que hasta el momento son cerca de 27, 4 personas desaparecidas. Es muy probable que haya mucha información que todavía se desconozca. A propósito de la introducción que yo señalaba, Ninel, preguntarle cuál es la diferencia entre este fenómeno, por ejemplo, este huracán, este paso de Otis, versus los huracanes que anteriormente se habían visto en distintas zonas que son afectadas habitualmente por huracanes, en México, en Estados Unidos, en otras partes también, y que habían dejado imágenes devastadoras. Porque hoy día podemos hablar de que el cambio climático es parte de lo que está afectando de una manera distinta este tipo de fenómenos. Sí. Bueno, lo primero que hay que decir es que gran parte del calentamiento global que estamos viviendo a causa de las emisiones de gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera, las absorbe el mar. Como la Tierra es 80% mares, océanos, la mayor parte de ese calentamiento, más o menos equivalente también al 80%, está absorbido por el mar. Entonces, ese cambio que produce el aumento de la temperatura, así como se manifiesta en la Tierra con olas de calor, con propagación de ciertas enfermedades que a lo mejor no existían antes en un espacio y ahora se expanden, con sequías, con inundaciones en la Tierra, pues también esas tasas de transformación o esos cambios también los está viviendo el mar de una manera también exacerbada. Y los ciclones tropicales en general están asociados a un aumento de la temperatura superficial del mar. Los ciclones tropicales, para decirlo de una forma sencilla, es el mecanismo que tiene el mar de liberar excesos de calor. Y obviamente, como parte de los ciclos climáticos, en los trópicos, en las zonas tropicales, tenemos temporadas de huracanes o ciclones tropicales. Y México tiene ciclones tropicales tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Y lo que se está observando en los últimos años es que la severidad de esos ciclones tropicales, que pueden ir de categoría 1 a categoría 5, como el que acaba de ocurrir, o como Patricia, que ocurrió en 2015 en una zona cercana, tocó tierra en una zona cercana a Acapulco también, es que estamos presenciando una mayor frecuencia y también una mayor severidad de estos ciclones tropicales y está asociado a que la superficie del mar
se está calentando mucho más de lo habitual y está permaneciendo caliente por mucho más tiempo. Y ese es el mecanismo, los ciclones tropicales es el mecanismo en el cual se libera aún más calor retenido por más tiempo. Esa es un poco la explicación sencilla. Claro. Ahora, lo relevante también cuando hablamos no solamente de frenar las emisiones, de descarbonizar las energías, refiriéndonos a cómo frenar a que estos fenómenos, a cómo frenar que estos que el calentamiento global siga generando un aumento de la temperatura en la Tierra. Hay una parte que ya es irreversible, pero hay otra que todavía se puede considerar como posible de frenar si es que los países logran implementar las políticas que están en los acuerdos, por ejemplo, de pacto climático, entre otras. Es hablar también en paralelo de la mitigación y de la adaptación. Y en particular porque vamos a ver estos fenómenos muy seguidos en distintos países, sobre todo en aquellos países que tienen más rasgos de vulnerabilidad o de exposición a ellos. México es uno. ¿Qué es lo que se puede hacer mientras tanto, dado que vamos a ver con mucha mayor frecuencia estas imágenes que hemos visto en distintas partes del mundo, como señalo, en algunas partes con incendio, con olas de calor, que provocan problemas de salud importantes, en otros lados con inundaciones tan brutales como la que ha dejado Otis? Sí, sin duda tenemos que trabajar en la adaptación y en estos casos en una agenda también importante que es la atención de riesgos de desastre, que son complementarias, ¿no? Muchas veces hablamos de medidas pre, durante y post, ¿no? Los desastres, que no nos gusta llamarle desastres naturales porque en realidad no son naturales, sino son en gran parte inducidos por la actividad humana, ¿no? Al estar exponiéndonos a lugares, a infraestructura que está en zonas de alto riesgo. Pero en general se pueden hacer muchas cosas, diría. Lo primero es, como en una perspectiva más amplia o preventiva, con una visión más preventiva, es repensar la forma en la que desarrollamos la infraestructura y las ciudades, ¿no? Y cómo podemos adaptar las ciudades o mejorar la forma de las ciudades existentes para reducir esos riesgos. Y eso tiene que ver con la forma en la que construimos caminos, por ejemplo, autopistas, carreteras, aeropuertos, hospitales, escuelas. Hay muchas formas en las cuales desde la ubicación hasta el tipo de estructura y también las capacidades de carga de las ciudades, ¿no? La capacidad de carga es un concepto más ecológico, biológico, pero supongo que también en el aspecto de las ciudades y de cómo estamos controlando la población que vive en las ciudades, porque eso también, el mayor número de personas también representa un mayor riesgo y eso es un gran reto en México, ¿no? El desarrollo urbano, la infraestructura para servicios, cómo la diseñamos con esta visión de que tienen que ser espacios que estén preparados. Y claro, y eso pensando en cómo se construye a futuro, pero hoy día las ciudades que hoy están en riesgo, ¿qué es lo que se puede hacer pensando en los periodos que vienen? Sí, sin duda los protocolos de atención en desastres, algo que ha pasado mucho en ciudades como Acapulco u otras ciudades donde llegan huracanes, es que hay que preparar mucho a la población. Y tener como una capacidad de respuesta muy rápido. Hay ciudades, por ejemplo, y eso se hace con la experiencia, ¿no? Cancún, que ha sufrido muchos más huracanes más severos en menos tiempo, yo diría que la población, las autoridades e incluso los turistas están mucho más entrenados a recibir estos impactos porque ya los han experimentado, que Acapulco, que en realidad ha recibido menos, a pesar de que en el Pacífico ocurren huracanes, ha experimentado menos este tipo de fenómenos en la práctica que otras ciudades en México. Claro, muy importante lo que estás señalando porque además esto junto al fenómeno del Niño, ¿no es cierto? El calentamiento global, el calentamiento de las temperaturas de las aguas, del mar, con el fenómeno del Niño agudizado, va a generar desastres como los que hemos visto en zonas que no están acostumbradas, como tú señalas, por ejemplo, al paso de huracanes tan fuertes. Y en una época en la que además se viene en el hemisferio sur, al menos el periodo de calor, también hay otras maneras de estar preparado y eso es muy importante también exigir a las autoridades en estos momentos cuando probablemente los incendios forestales que ya estamos viendo que están en algunas zonas amenazando la vida, como lo han hecho en estos últimos años, puedan incrementarse en este verano. Muchas gracias, Nenel Escobar, directora de Cambio Climático de la WWF de México, por esta conversación. Que estés muy bien y un abrazo a todo México. Gracias, un abrazo de vuelta.